Este es un espacio para hablar de agricultura, ganadería y alimentación de manera dinámica, entretenida y diferente. Esto es Maga Podcast, una producción del Gobierno de Guatemala. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Maga Podcast, un espacio, como ya escuchamos, en donde vamos a hablar de los distintos temas del campo, los distintos temas del sector agropecuario e hidrobiológico, pero de una manera distinta, de una manera que nos atraiga, que nos guste y que nos ponga en el mapa de toda esta tecnología, de todo este crecimiento que el sector ha tenido, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Soy Ángel Alonso, un profesional de comunicación que los estaré acompañando en los siguientes programas, junto a un grupo de amigos que lo que buscamos es llevarles a ustedes lo que se está haciendo desde la institución, desde el Ministerio de Agricultura, pero también todo lo que sucede con los sectores vinculados a esta hermosa actividad que es la principal económica de nuestro país. Así que nos presentamos. Hola Ángel, hola a todos, mucho gusto. Yo estoy igual que tú, emocionada de estar en este espacio. La verdad es que creo que durante este primer programa vamos a conocer un poco más sobre de qué se trata este podcast y vamos a empezar a familiarizarnos un poco más con el tema de la agricultura. Hola a todos, qué gusto, mi nombre es Esvin Vélez y realmente alegre por estar acá inaugurando este nuevo espacio dinámico, este nuevo espacio pues que busca que todas las personas conozcan un poco más del qué hacer del Ministerio de Agricultura y también pues de algunos temas que pocas veces son abordados y que a través de una dinámica diferente y digamos dándole un giro a la información vamos a poder comunicarla a todos ustedes. Gracias, bienvenidos a todos y muchas gracias, un gran gusto también. Mi nombre es Byron García, también comunicador de acá del Ministerio de Agricultura y pues emocionadísimo igual con todo el equipo pues de poder incursionar en este nuevo espacio dentro del Ministerio que pues seguramente nos va a dar muchos frutos y resultados también para la gente a la que nos debemos, que es el campo. Así que bienvenidos, estamos transmitiendo desde el edificio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la zona número 13. Como ya escuchamos en este podcast vamos a tener diversos segmentos, vamos a escuchar historias de éxito, vamos a saber del avance de la tecnología, información importante que se genera desde el gobierno de Guatemala para el sector público agrícola y también el privado. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como maga.gt, en Instagram como Maga Guatemala, en Twitter o X como @Maga Guatemala, TikTok como Maga Guatemala y YouTube como Guatemaga. Así que iniciamos con este primer segmento. Hoy tenemos un invitado especial, así que vamos con la entrevista. La entrevista. Bueno, y para darle la bienvenida a nuestro invitado, creo que la introducción se me va a hacer corta, puesto que ya tiene más de 24 años de experiencia en el sector agropecuario. Voy a mencionar que él es egresado de la Escuela Nacional de Agricultura ENCA, también tiene una ingeniería en agronomía, en la Universidad de ERT en el Limón, Costa Rica, y también tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en recursos naturales del INCAE Alajuela en Costa Rica. Además de eso, también mencionar pues que ha tenido ya mucha experiencia como asesor en varios estudios relacionados al campo agropecuario. Y quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que al ministro de Agricultura, Edgar de León. Bienvenido. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, jóvenes, la verdad. Este es un espacio, al igual que ustedes, que crea mucha emoción y sobre todo una expectativa para que el agro pues interactúe de una forma virtual, pero que empiece a enriquecerse, que empiece a ver a distintos lugares y que encuentre en este sitio un sitio para poder interactuar, para poder consultar, para poder nutrirse de nueva información, para que podamos nosotros crecer. El agro necesita eso. Conocerse y principalmente interactuar entre los distintos agentes y actores que están aquí inmersos. Ya conocimos a Edgar de León, el profesional, el académico, el ministro de Agricultura, pero estoy seguro que nuestros oyentes quieren conocer a Edgar de León, la persona. ¿Quién es Edgar de León? Queremos saber qué hace en sus tiempos libres, lo que lo motiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo se autodescribe usted, señor ministro? Bueno, pues soy una persona de lo más sencillo que yo puedo tratar de transmitir, ¿verdad? Alguien que está presto siempre a servir, alguien que está presto a ayudar. Eso creo que es, digamos, mi premisa. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de formarme académicamente, pero la premisa de la formación está en que el que más estudia y más se prepara
tiene más obligación de servir. Entonces, a partir de ahí, pues buscar formas de poder conectar tantas cosas que la vida le va a presentar a uno. Seguramente uno tendrá una formación muy técnica, pero en ese espacio del tecnicismo va a encontrar seres humanos que necesitan apoyo, necesitan orientación, necesitan algún tipo de guía para poder solventar sus necesidades, solventar sus dudas. Me apasiona mucho el tema académico, pues me encanta mucho que los jóvenes poco a poco vayan construyendo sus sueños. Somos los responsables para que nuestros jóvenes puedan alcanzar eso y sobre todo poderlos insertar dentro de lo que la economía de Guatemala está necesitando. Necesita jóvenes con un enfoque técnico, en este caso el sector agrícola, pero también jóvenes en otras disciplinas. O sea, esta no es nuestra única disciplina, hay muchas, y lo que necesitamos es que los jóvenes se logren conectar. El MAGA, claro, es un centro de convergencia del sector agrícola, pero aquí convergen distintas disciplinas: los comunicadores, los abogados, los ingenieros civiles, mecánicos, y no digamos obviamente los agrónomos, los zootecnistas, los médicos veterinarios. O sea, esta actividad demanda mucha participación. Es un engranaje, ¿verdad, maestro? Totalmente, y para mí, digamos, en este sentido, como me preguntaron cómo soy yo como persona y Sí, qué es lo que yo hago en mi tiempo libre. Si es que tiene algo de tiempo libre. ¿Será que el señor ministro se va a tomar el atolito, a comer tostadas con la familia un fin de semana cuando es ciudadano y le permite el tiempo, por ejemplo? Pues la verdad, gracias a Dios, he tratado de dedicar la mayor cantidad de tiempo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mis papás, mis hermanos. O sea, es mantener vivo prácticamente ese vínculo. Y sí me van a ver en pantalón de lona, playera, camisa polo, gorra, tenis, como cualquier persona, ir a hacer sus compras. Me gusta más vivir mi vida más sencilla, no tan complicada. Sé que el puesto demanda quizás algún tipo de protección y orientación, pero es mejor cuando uno es exactamente el mismo ciudadano de pie al que le está sirviendo. Uno conecta más fácilmente y sobre todo uno no se aleja de la realidad. ¿Algún deporte, ministro, que sea aficionado o que practique de repente? En mi tiempo logré practicar fútbol. Ah, muy bien. Sí, pues como una actividad recreativa, ¿verdad? No tanto en competición. Y claro, aficionado a distintas disciplinas deportivas. El poquito tiempo que queda, ya no se logran ver partidos, seguro que no. Sin embargo, uno está ahí tanteando los resultados de los equipos. ¿A qué equipos le sigue la pista, ministro? Primero de Guatemala. No le pregunté que es sí, fanático, pero por lo menos a qué le pues sigue la pista. Pues aquí en Guatemala, el equipo para mí, obviamente es de mi predilección, el Deportivo Suchitepeques. Sí, es el equipo, sí, puro venado. Puro venado. Para mí, digamos, yo nací allá. Y tengo una identidad con ese territorio. Y pues ya en competición fuera de Guatemala, pues tal vez no les gustará a algunos, pues el Real Madrid es mi equipo que... Es que no hay otro, ministro. Pero justo, o sea, soy aficionado, más no soy fanático, ¿verdad? Entonces, que son dos cosas que no me van a doler tanto, ¿verdad? En el sentido que si perdió, pues uno tiene que sacar lecciones de una pérdida, ¿verdad? En básquetbol, pues obviamente me encantan los Lakers, en béisbol los Dodgers, que son con mis equipos. Pues usualmente ando gravitando en varias disciplinas. Me encanta ver eso y sobre todo por lo que representa. Son testimonios de superación, son hitos que se van superando de a poco en poco en el tiempo, ¿verdad? Cuando se van imponiendo ciertas marcas y lo que eso representa en el futuro, ¿verdad? Son retos. Pero más allá de los temas, de ver qué se está rompiendo, pues yo diría, la principal marca que yo tengo que romper es la mía. Y hablando un poco de eso, ministro, y retomando un poco la juventud, sus primeros pasos en el tema de la incursión precisamente de la agricultura, de todo este campo, ¿cómo es eso? Contémosle a nuestros oyentes, ¿cómo usted se decide dentro de su juventud vincularse al tema agrícola? Y precisamente pues usted tiene una historia bien particular sobre su llegada a la ENCA. Sí, acá pues nosotros en la etapa de juvenil
en el colegio donde yo estudiaba, que el colegio de Loyola, practicaban estos exámenes vocacionales. Entonces, usualmente uno creía estar perfilado para otra cosa y de repente aparece agronomía, pero incide mucho más, obviamente, aquí ya una orientación en hogar, mi mamá, ¿verdad? Empujándonos a tratar de vincularnos ahí en la Escuela de Agricultura. Logré entrar, gracias a Dios, pues fue un entrenamiento bastante intenso, ¿verdad? Completo, y luego el sueño era salir de Guatemala. Y aquí era, bueno, intenté irme a Colombia, a Venezuela, a Italia, y finalmente logró salir Costa Rica, a una universidad también bastante intensa, donde estuvimos en internados. Este era ya mi segundo internado. Estuve ahí estudiando 4 años con jóvenes también de otras partes del mundo, y yo creería que ahí fue, como yo siempre dije, la carta del niño Dios contestada, porque yo lo expresaba de esa manera. Yo quería irme de Guatemala, yo quería estar en un internado, yo quería estudiar agricultura, yo quería poder trabajar en ese internado, y curiosamente todo eso fue contestando. ¿Cómo fue romper ese cordón umbilical, ¿verdad?, con la familia? O sea, el tener que partir del hogar, pues, para irse precisamente a conseguir su sueño, ¿verdad? Si lo traducimos en año, ministro, usted decía 2 internados, o sea, ¿desde qué edad sale usted solo a convivir prácticamente fines de semana con su familia, ¿verdad? Pero sí, es una edad juvenil, pues, ¿verdad? No, que casi todos estamos acostumbrados a que todo está ahí al alcance de la mano con los papás, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? A los 16 años fue la salida de casa, y a partir de ahí pues logré regresar a los 27 años, después de ir, curiosamente, desde que salí hasta que regresé, en internados. 11 años estuve en internados posteriormente. Y en esos años, ¿en algún momento pensó en ser ministro de Agricultura? ¿Se esperaba usted, se imaginaba que en algún momento iba a dirigir la institución rectora del agro en Guatemala, ministro? No, yo lo que siempre he tenido es la intención y vocación de servir. Y el romper el cordón umbilical creo que fue allá en AENCA, porque hubo curiosidad. Usualmente uno tenía la particularidad de quedarse los fines de semana trabajando, y pues coincidió en ese fin de semana una actividad familiar y había un apoyo para poder regresar justamente ese fin de semana, ¿verdad? Pero la persona con la que yo me apoyé en ese momento, pues me indicó que tenía que pagarle un poco más porque habían nacido cerdos y tuvo que hacer el turno de la madrugada. Pero yo quería ver eso. Entonces al siguiente fin de semana me quedé yo para ver si había otra vez partos. No había. Me quedé el siguiente fin de semana encerrado, y así pasaron prácticamente un mes de encierro sin regresar a la casa, sin saber que en ese momento lo que estaba pasando era que estaba empezando a agarrar un camino distinto, ¿verdad? Y ya eso dio pues oportunidad para ser más organizado. De los internados lo que uno puede tener es la administración del tiempo, y yo creo que es la premisa en vida para muchas cosas, administrar bien su tiempo, porque entonces le va a permitir hacer muchas cosas. Estar en Costa Rica pues me sirvió bastante también, ¿verdad? En ese internado, el primero de la Universidad de Arte, me permitió conocer a otras personas de otros lugares, trabajar, que pues en ese momento no lo había logrado. Ya me convertí en un asistente para maestros, apoyando a mis compañeros y a compañeros de otras generaciones, y me quedo trabajando en la universidad. Me ofrecen quedarme trabajando siempre en el internado, ¿verdad? Ahí estuve más o menos un espacio de 2 años siendo asistente de los docentes, ¿verdad?, en distintos cursos y en el programa de prácticas. Luego paso al INCAE, otro internado. Ese es el último internado que logro yo vivir, y ya me vengo, ¿verdad?, a Guatemala. Mi ilusión era regresar realmente, ver cómo me conectaba, cómo podía yo pues hacer algo. Lo que uno se va es tratar de, y le van metiendo poco a poco, es una cabeza uno, a ser un líder y que logre impactar, digamos, o ser un agente de cambio, ¿verdad? Entonces, más que buscar ser eso, creo que la premisa es saber servir, ¿verdad? Porque poco a poco va uniendo pequeños eslabones y las cadenas se van haciendo cada vez más largas, ¿verdad? Son cadenas de servicio, y si uno va provocando ese tipo de efecto, creo que la gente también entra en esa misma dinámica. Hoy empiezo yo con una persona, seguramente ese ya toma una premisa para poder seguir avanzando en su vida, pero esa es una intención permanente de estar sirviendo.
Ministro, y hablando de esta experiencia que usted tuvo en el extranjero, sin duda cuando uno está fuera del país logra tener una perspectiva muy diferente de las cosas en cualquier ámbito. En este caso, ¿cómo ve usted y cómo esta experiencia en el extranjero le da una perspectiva del agro en Guatemala como país? Al estar afuera, pues uno empieza a ver con mucha ilusión cómo nuestro país pueda destacar y empieza a tener los parámetros de comparación. Y puede haber, digamos, una desilusión o una gran ilusión sobre los campos en los que el país está haciendo o va descollando. Y es importante entonces que al momento de estar viendo que la economía más grande que tiene Centroamérica poco a poco va avanzando y va avanzando de una forma correcta, entonces uno puede decir, bueno, el país está progresando. Claro, hay indicadores sociales, por ejemplo en Costa Rica, que trae, digamos, una dinámica completamente distinta a la de Guatemala, con costos de vida completamente diferentes, pero oportunidades para poder desarrollarse socialmente. Entonces acá, poco a poco uno va encontrando ese tipo de asideros donde nuestro país puede tener esas oportunidades. Ver un trópico húmedo acá estaría por el lado de Izabal, más o menos allá por un poco de Petén. En esa parte uno empieza a ver qué tanto hemos explotado nuestros recursos nosotros de una forma adecuada. Y aquí hay una oportunidad muy importante. Saber que, por ejemplo, el mercado nos puede orientar para saber explotar mejor nuestras condiciones. En Costa Rica se consume, por ejemplo, mucho tubérculo tropical. Estamos hablando de ñame, ñampí, tiquisque blanco, tiquisque morado, obviamente yuca, que vienen siendo raíces y tubérculos tropicales, pero que estos, en esencia también, son exportados a Estados Unidos, donde hay mucha colonia caribeña. Ellos demandan bastante esto. Nosotros acá en Guatemala, si nos hablan de esos tubérculos, se conocerán algunos por curiosidad, pero no logramos explotar eso y tenemos un gran potencial para poderlo hacer. Y sobre todo Izabal, en ese punto donde está, es un punto idóneo para poder producir y exportar directamente a aquella región. Y pues en ese sector, el trópico húmedo, pues la dinámica ecosistémica muy rica, donde los elementos ya de recursos naturales se empezaban a interrelacionar y sobre todo a respetar en dónde tener las zonas de producción, en dónde tener zonas de conservación, para que pueda armonizarse tanto, digamos, la parte biológica como la parte productiva. Hay muchos temas que hablar de la agricultura en Guatemala y usted mencionaba ahora unos, pero queremos aterrizar en algo que dijo antes, señor ministro, el tema del servicio. Usted vuelve a Guatemala con la ilusión de servir y se le da la oportunidad de dirigir el Ministerio de Agricultura. En sus palabras, en términos generales, ¿cuál es la importancia que tiene hoy día el MAGA para el desarrollo del sector agropecuario y agrobiológico del país? Pues el MAGA es un ente que debe conectarse a sus distintos sectores a los que está sirviendo y tomando en cuenta básicamente ese espectro de pequeños productores hasta exportadores. Para cada uno de ellos el MAGA se tiene que preparar. Si bien es cierto, pues traemos una estructura que prácticamente nos permite organizarnos mejor para poder servir adecuadamente. Ahora, con gran ilusión, viene una nueva estructura para poder conectarnos mejor con este sector agrícola y pecuario. De tal cuenta entonces que los agricultores que practican alguna agricultura de índole familiar puedan tener cabida aquí, más allá del tema de asistencia, sino más bien en el tema de la conectividad, por ejemplo, con un programa como alimentación escolar, donde ahora tenemos una oportunidad de podernos desarrollar. Estamos hablando de un mercado de casi 3,000 millones de quetzales, donde ellos, ahora como agricultores familiares, pueden encontrar una gran oportunidad para poder pasar prácticamente de una agricultura de subsistencia a una agricultura excedentaria, y probablemente si logran organizarse o si logran asociarse inclusive, pueden ellos llegar a una agricultura comercial de forma pues básicamente agrupada. Entonces nosotros como ministerio tenemos oportunidades para poder brindar pues información. Ahora pues hemos estado permanentemente conectados con información agroclimática que orienta bastante las actividades que se desarrollan en campo. Acá también pues nos permite inclusive en el tipo de servicio que hacemos, como ahora ya contamos con un seguro agrícola, pues esta información agroclimática la convertimos en una información fundamental para poder dar una cobertura un poco más amplia a pequeños productores. Gracias a Dios lo estamos logrando. Entonces el MAGA lo que tiene que es
leer lo que está pasando, ¿verdad? Para poder retroalimentar a nuestro sector y en conjunto, pues, jugar prácticamente como que fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Donde vamos a hacer el pase adecuado para que el jugador pueda marcar o pueda lucirse y haga que nuestro equipo vaya creciendo. Entonces, nuestro equipo es Guatemala. Y ahora nosotros necesitamos que este equipo, pues, prácticamente vaya avanzando poco a poco en la senda correcta. Conté 4 o 5 temáticas que nos pueden servir para nuevos programas, porque no, y son es que muy amplios. Es que justo esa era la siguiente pregunta, pero creo que ya no la adelantó, ¿verdad? En que nos comentara. Sí, o sea, hacer un repaso de cuáles son las prioridades estratégicas con los principales programas, proyectos. Ya nos mencionaba, ¿verdad?, la alimentación escolar, nos mencionaba el seguro agrícola que ya está funcionando, pero sabemos que hay más. Hay prioridades que bajo su administración pues han sido impulsadas y que están dando buenos resultados. Se nos puede contar. Y así como antesala para el siguiente bloque, ¿cuáles son las prioridades estratégicas que usted está impulsando en el MAL? Bueno, como una de las principales, vuelvo a repetir, es la reconfiguración de la estructura orgánica, ¿verdad? Esto ya nos va a dar una oportunidad para poder, por ejemplo, recuperar un viceministerio de ganadería que ahora está próximo a nacer, el viceministerio de Agricultura, que nos va a permitir, pues, prácticamente atender de una forma diferenciada a nuestros productores con una visión como agrocadena. Entonces vamos a poder ver a los productores que practican una agricultura con el enfoque de granos básicos, o con el enfoque de frutales, o con el enfoque hortícola, o con el enfoque de plantas ornamentales, flores de corte, o con el enfoque de cultivo de exportación. Pues un símil parecido vamos a tener en ganadería, con ganado mayor y menor, enfoque porcícola, avícola, hidrobiológico, apícola. Áreas puntuales para atender, ¿verdad? Es que se derraman prácticamente y se están organizando después, aparte de ver, digamos, el grupo como un grupo de cultivo o de producción, después vienen de forma individual cada tipología de cultivo, maíz, frijol, arroz, si va a ser frutales vamos a estar hablando de piña, papaya, limón, aguacate. Entonces empezamos a organizarnos mejor y vamos a poder prácticamente atender mejor a nuestros productores, ¿verdad? O inclusive detectar mejores oportunidades para que pueda empujarse esto. Entonces eso es la parte organizacional, pero un reto que el señor presidente nos lanzó, y sobre todo fue una instrucción, era recuperar el sistema sanitario. Entonces, el sistema sanitario, ¿qué conlleva? Bueno, primero Dios, la construcción de un laboratorio acá en el kilómetro 22 para poder hacer la práctica prácticamente de inocuidad de alimentos, sanidad animal, sanidad vegetal, y también lleva un componente de laboratorio de suelos y aguas. Entonces, este tipo de servicios prestados a la población, a nuestro sector, como un laboratorio de referencia. A la par de esto, ¿qué vienen? Los laboratorios móviles, como mecanismos de avanzada para poder hacer incursión en campo. Y aquí entonces empezamos a trabajar y a fortalecer poco a poco el tema de análisis, prácticamente, de cualquier tipo de muestra o detección de plaga. Acá, ¿qué se pone a la par también? Una escuela de formación de binomios. Binomios que nos van a permitir trabajar en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos el posible ingreso que pueda darse de productos agropecuarios. Que pongan en riesgo la sanidad del país. Puedan poner en riesgo el patrimonio agrícola, que nosotros lo vemos, el patrimonio agropecuario, ¿verdad? Porque puede ingresar alguna plaga de forma accidental. Puedo yo venir del extranjero y quizás traigo yo algún regalo, pero no me estoy dando cuenta qué es lo que estoy trayendo. Sí. Entonces puedo poner en riesgo el patrimonio agropecuario en el país. Entonces esta escuela para formar binomios nos va a permitir, pues, crear una nueva oportunidad de formación para jóvenes, porque pues ahora vamos a tener técnicos que van a estar haciendo ese tipo de inspección y van a fortalecer prácticamente nuestro sistema de detección de bioseguridad. Acá, que también tenemos la instalación en los aeropuertos de escáneres para poder combinar las inspecciones no intrusivas. Entonces, venimos fortaleciendo poco a poco todo el sistema sanitario. Claro, hemos trabajado esto de la mano con el personal del Ministerio de Agricultura y también con OIRSA, que ha sido, digamos, un socio adecuado, clave y fundamental, ¿verdad?, para nosotros, para poder impulsar este tipo de proyectos. ¿Hay más? Claro que hay más proyectos, ¿verdad?, que de aquí se van a empezar a decantar, posiblemente a futuro ya vaya a estar en la mesa proyecto para poder hacer inteligencia sanitaria agropecuaria. Eso es buenísimo. Entonces, esos
son, digamos, los nuevos retos que hay que venir a asumir. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer estudio, sobre todo poblacional, o para poder detectar plagas y enfermedades que tengamos nosotros en nuestros campos, de tal cuenta que podamos nosotros identificar qué áreas son las que no tienen ciertas plagas, que de pronto nos impiden hacer exportación hacia cualquier país, Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Y estas son oportunidades, pero es algo así como que saber emocionarnos, creernos de lo que podemos llegar a ser capaz, y poco a poco ir comenzar a construir, ¿verdad? Comenzar a construir. Perdón que le interrumpa, ministro, pero queremos hacer una pausa en la entrevista para que sigamos posteriormente detallando, ¿verdad? Todos estos proyectos y programas que sin duda en una hora de programa no nos alcanzaría. Y definitivamente es mucha tela por cortar, pero lo vamos a ir abordando programa por programa. Y como hoy todo es estreno por acá, estrenamos nuestro primer segmento o cápsula que denominamos, que queremos, que impulse o que dé a conocer aquellas acciones que el MAGA está realizando en campo que puedan innovar, que puedan dar ese plus a toda la producción guatemalteca. Así es que presentamos el siguiente segmento. Tecnología en el campo. Tecnología en el campo. Y lo denominamos así justamente tecnología en el campo para, como decía, evidenciar, ¿verdad? El qué hacer que está haciendo el ministerio en aporte a la producción nacional. En este caso vamos a platicar del cardamomo. Guatemala es mundialmente reconocido por sus microclimas ideales para cultivar cardamomo. Aunque se produce en 15 de los 22 departamentos del país, Alta Verapaz tiene la mayor producción con cerca de 938,000 quintales anuales, equivalentes al 67.83% de toda la producción nacional. Es por ello que el MAGA, a través de Fonagro, entregó a los productores de las Verapaces laboratorios de biotecnología destinados a mejorar las características del cardamomo producido en esta región con plantas producidas o reproducidas in vitro. Esto permite crear variedades resistentes, por ejemplo, a la enfermedad del trips, alcanzar mayor producción y por ende mejorar la utilidad del cultivo. Estas instalaciones cuentan con un área de 320 metros cuadrados, consta de espacios administrativos, zona de limpieza y desinfección, control de plagas, transferencia de cultivos, cuarto para la separación de moléculas, área de recepción de muestras y lavado exterior, entre otros. Asimismo, tiene un invernadero con un espacio de 1,050 metros cuadrados, con las condiciones adecuadas para la fase productiva de plantas in vitro, también para mejorar las condiciones de adaptabilidad de la planta e incremento de la productividad. El oro verde de Guatemala cuenta con tecnología en el campo que permite el desarrollo del cultivo y de quienes lo producen. Este es un poco para comentarles a las personas en esta área, pero vamos a abordar todo tipo de tecnología vinculada al sector agropecuario. El cardamomo es un producto tradicional de mucha historia en el país, pero sobre todo delicioso, ¿verdad? Tiene un sabor característico y particular de esa ver. región, y justamente creo que es inevitable pensar en esos dulces de cardamomo que en algún momento hemos probado, ¿verdad? Variedades ahora que hay en otros productos. Allí lo mezclan. Usted ha tenido la oportunidad también de visitar esos proyectos, ¿verdad, ministro? No me dejará mentir que principalmente en Alta Verapaz se encuentra café con cardamomo, chocolate con cardamomo. En algunas comidas Algunos típicas de ahí también, también le incluyen cardamomo. Ahora, entonces, por ahí el oro verde de Guatemala. ¿Cuál es su platillo favorito con cardamomo, ministro? ¿O bebida? O producto. ¿O producto? Hay de todo. No, sí, bueno, el café lo he consumido con cardamomo, sí es bastante aromático, ¿verdad? Como para poder darle un toque diferenciado, ¿verdad? Al café. Nosotros, particularmente acá en Guatemala, pues lo consumimos poco. Sí. Por eso es que logramos exportar probablemente un 95% de nuestra producción. Eso pues obviamente nos convierte en un gran exportador a nivel mundial. Principalmente Asia, ¿no? Sí. Acá es importante denotar algo. Como bien mencionaron ustedes, el oro verde está en manos de pequeños productores en su fase de producción, ¿verdad? Este es un cultivo que demanda mucha mano de obra, ¿verdad? Entonces se ha convertido prácticamente en una gema que pueden aprovechar muy bien los pequeños productores. De tal cuenta entonces que ahorita, digamos, como el aporte de algún tipo de producto, como un fertilizante, es bastante escaso. Este producto trae una etiqueta casi como un producto orgánico, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es
saber producir bajo esas condiciones, saberlo posicionar para poderlo vender como corresponde a través de certificación. Pues esta es una gran oportunidad que tiene el país. Claro, hay vaivenes en el mercado internacional en torno a precios, y creo que la mejor forma para poder enfrentar ello es a través de una organización y asociatividad de los productores y también de los comercializadores de este tipo de productos. Y sin saberlo, ministro, usted incursionó ya en el siguiente a la elemento siguiente que vamos a fase de la tocar entrevista. en la entrevista. Usted mencionó el cardamomo, pues viene de la nota de tecnología, de todo este mejoramiento genético que está trabajando con apoyo del ministerio, pero el agro como tal, usted lo mencionó, es en este momento un impulso al desarrollo económico principalmente de las zonas rurales, de los pequeños productores. ¿Qué nos puede decir usted de esa importancia? ¿Cómo visualiza el ministro de Agricultura la importancia del agro para el desarrollo económico y social del país? Bueno, primero es la detección de las oportunidades, pero más allá, digamos, de arrancar con la posibilidad y el potencial productivo, arranca con la fase de organización y asociatividad. Por muy grande que sea un productor, pues sencillamente no tiene la cantidad completa de un producto determinado para poder suplir solo él un mercado. Necesita prácticamente de otros para poder tener un volumen y que ese volumen sea de calidad. Ahí lograríamos nosotros insertarnos. Entendamos, ¿ya? Nuestro país es un país pequeño todavía, con todo y que podamos organizarnos bastante. Nuestra producción sigue siendo pues relativamente de cierto tamaño, ¿verdad? Pero eso no va más, digamos, en contra, sino más bien lo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Porque al posicionar, por ejemplo, cardamomo como un cultivo orgánico, lo podemos posicionar en el mercado y se paga de una forma completamente diferente. Entonces, nuestros productores, primero, organización y asociatividad. Segundo, tecnificación. ¿Aquí qué significa? Arrancar primero desde sus condiciones climáticas y condiciones edáficas. Estamos viendo topografía en algún momento con ciertas pendientes que conlleva prácticamente a implementar programas de conservación de suelos. El principal recurso que tiene nuestra agricultura, primero es el suelo. Entonces, un suelo bien manejado, un suelo recuperado, podemos nosotros tener la posibilidad de producir algo. No sabemos qué, pero arranca primero con ello. Y luego, otro de los elementos fundamentales es el agua. Entonces, suelo y agua, claves para poder salir a hacer procesos de producción. Y aquí me parqueo un poco, dado que en este año nosotros hemos tenido un fenómeno bastante crítico, el fenómeno del Niño, denotado prácticamente o caracterizado por la carestía de agua. Sin embargo, hemos experimentado momentos de lluvia intenso, ¿verdad?, en algunas regiones, o lluvias esporádicas. A través de procesos de conservación de suelos, nosotros podemos manejar y permitir que el agua logre estar el mayor tiempo posible en el suelo, sin provocar algún tipo de daño. Actividad que también es impulsada por el MAGA, ¿verdad? El Totalmente. tema de conservación y restauración de suelos, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa actividad de la conservación de suelos nos permitiría a nosotros hacer sistemas de reservorios de agua posteriormente. Cuando hay un exceso, a través de acequias, construcción de reservorios, nos permitiría a nosotros contar con agua cuando no existe ya en un formato natural, ¿verdad? Y sobre todo porque ya disponemos de ella, ¿verdad? Ya cayó, no la tuvimos que extraer de ningún manto freático, en todo caso ya la logramos capturar y ahora hicimos lo que se conoce como cosecha de agua de lluvia. Entonces, estos son elementos fundamentales para poder decir, bueno, ya tenemos un buen suelo, al cual inclusive podemos trabajar con sistemas de producción de abonos orgánicos, mejoramos prácticamente su condición para poder enriquecer y provocar prácticamente que la fertilidad del suelo poco a poco vaya siendo mejor. Entonces, acá no se trata de limpiar completamente un terreno y recoger todo el rastrojo, sino ver cómo se puede incorporar, porque a través de procesos de degradación, la materia orgánica también se puede ir construyendo. Entonces, podemos usar posiblemente lombrices, a través de procesos de lombricompost, o en bacterias, a través de bokashi, ¿verdad? Que es otra técnica que se emplea prácticamente para poder generar algún tipo de sustrato que se puede incorporar al suelo
Y entonces aquí mejoramos prácticamente la estructura del suelo. Y acá entonces tenemos mejores condiciones, un suelo más profundo, un suelo más rico, con capacidad biológica muy buena, que le va a permitir prácticamente al momento de hacer alguna incorporación de algún fertilizante o inclusive más abono orgánico, la planta lo puede aprovechar mejor. Bacterias, en este caso benéficas, que pueden desdoblar cadenas orgánicas, disposición de elementos minerales. Ahora sí la planta empieza a aprovechar fósforo, a aprovechar nitrógeno, a aprovechar potasio para convertir todo aquello en un fruto. Un paréntesis, vamos a hacer un glosario ahí para los que no saben qué es bokashi, porque algunas personas que nos escuchan tal vez no lo saben. Es un abono orgánico que se hace de manera artesanal con muchos elementos que se ponen a fermentar y que los agricultores lo practican muchísimo, ¿verdad? Que también algunos lo comercializan ya quienes se dedican a procesar este abono, digamos en líquido y también como en tierra, digámoslo así, no sé cómo sólido, sí. Sencillo, sólido, líquido, correcto. También yo quería hacer como la acotación de que todo esto, yo escuchándolo, ¿verdad? Hay extensionistas a nivel nacional que están trabajando para el MAGA y que acompañan a aquellas personas, a los agricultores que están en campo, como estas nuevas técnicas para ir mejorando sus cultivos y sus cosechas, ¿verdad? Entonces es muy interesante poder conocer y poder escucharlo hablar de esto, porque alguien que no está inmerso en su cotidianidad en el tema agrícola, pues todo eso se escucha bastante interesante. Y saber de que hay presencia en territorio nacional de extensionistas que pueden capacitarnos, o a cualquier persona que esté dispuesta, que tiene un pedazo de tierra, una parcela y que quiere ponerla a trabajar, el MAGA está al servicio de la población para que justamente lo orienten a uno y que uno pueda pues ya empezar a producir, como decía, si se tiene el suelo, pues empezar a trabajar el suelo, ¿verdad? Todos tenemos o estamos en esa disposición y disponibilidad. Señor ministro, importante lo que comparte, pues, y que es un como complemento o suplemento, digamos, al tema de mejorar los cultivos. Pero quisiéramos saber, posiblemente hay muchas, alguna anécdota que tenga usted de sus visitas al campo, algo que le haya impactado, pues ya como ministro, no sé, un recibimiento, algo que le hayan contado. Compártanos algo de eso. Sí, bueno, a partir de estar acompañando estos procesos de entrega de infraestructura ya desarrollada a través de Fonagro, una de las cosas que me impactó primero es la ruralidad en donde se desarrolla estos proyectos. Y puedo decir que es bastante rural, no es en cabeceras municipales, sino es en área de producción. Esto va a impactar positivamente al productor, y puedo mencionar, por ejemplo, en cacao, en Panzós se hizo la entrega de un centro de acopio, y este centro de acopio, pues en su dinámica, ya iba a tener un movimiento aproximado de 2 millones de quetzales en ese espacio de área rural, donde ahora ya podían procesar mejor su cacao, primero en un proceso de fermentación y luego en un proceso de secado. Gracias a Dios ya se contaba también, porque es parte de la infraestructura que se desarrolla, con un laboratorio para poder determinar la calidad de semilla que se estaba procesando. Entonces, esto es clave, ¿verdad? Porque empieza a llegar prácticamente este tipo de proyectos al productor organizado. Porque si algo hace Fonagro es trabajar con el productor organizado. Otro de los proyectos que me impactó mucho, allá por Petén, bastante rural también, ahí en Carmelita, la entrega de prácticamente un sistema de procesamiento de madera para poder tener madera de mejor calidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando primero con un proceso de secado bastante grande, posteriormente con el proceso de corte y pulido de superficie hasta un 90%, e inclusive con un proceso de impregnación de barniz. Ya totalmente industrializado, ¿verdad? Completamente, y estamos hablando en el área rural. O sea, es que esto es lo importante, ¿verdad? Ahí hablamos de empleo, ¿verdad, ministro? Empleo en la localidad, mejora la economía del lugar, porque ya todos tienen un espacio a donde acudir y poder trabajar. Y ha platicado en esos proyectos que nos comenta, ha tenido la oportunidad de conversar con un productor de cacao, o alguien que iba a trabajar en
en este centro de producción de madera artesanal. ¿Qué le han contado ellos? ¿Alguna frase que usted recuerde? ¿Alguna plática que le ha hecho que sí ha impactado positivamente en la vida de sus familias, este tipo de proyectos? En Cacao tuvimos la oportunidad de interactuar con las personas a las que se les estaba entregando este tipo de infraestructura, y lo importante era que ahora podían ellos aspirar a más, y aspirar a más era, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros llegábamos hasta una etapa del proceso, ¿verdad? Que solo era el secado de la semilla. Entonces ahora el siguiente paso era que ellos pudieran procesarlo y generar pasta de cacao. Entonces ahora les apuntaban a ello, y si bien es cierto, antes procesaban con ciertas condiciones, ¿sí? Con cierta limitación, ahora la cantidad de cacao que podían ellos recibir era bastante más grande. Eso significaba que el sector o la región podría crecer para poder tener un cultivo que en nuestro medio puede verse bajo un sistema agroforestal, y entonces ya podemos nosotros aprovechar nuestras condiciones naturales sin poner en detrimento recursos naturales. Entonces ya tenemos un sistema de cacao que pueden por lo menos insertarse, y a partir de los procesos de agroindustria, porque ese es el elemento fundamental que le está dando aquí el plus. Yo puedo ser un muy buen productor, pero puedo llegar a producir prácticamente una materia prima básica. Ahora ya lo puedo procesar, ya puedo agregarle valor. Es agregar valor. Inclusive, les comento, ya está en ciernes acá, por ejemplo, el desarrollo de bodegas de almacenamiento de maíz. Hoy solo es almacenarlo para poder manejar prácticamente las condiciones. Primero, obviamente, bajo un proceso de manejo, primero secar bien el grano, almacenarlo bien y poderlo poner en el mercado cuando el agricultor logre detectar un precio adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces, hombre, lo cortan y lo venden porque ya la condición no permite más. Ahora pueden ellos de alguna forma poder manejar cierto margen de tiempos para poder entregar una producción con un cierto valor agregado. Entonces, no hablamos solo de cacao, se habla de cardamomo, se habla de café, se habla de leche, se habla de madera, se habla de miel. O sea, hay pecuarios también. Hay pecuarios. Entonces la gama se va abriendo, y lo que estamos haciendo prácticamente es conectar a la mayor cantidad de productores, porque si bien es cierto, el MAGA tiene esa gran función, ¿verdad?, de servir. Ahora el detonante pues podría ser a través de Fonagro, el hacer llegar este tipo de infraestructura que permita ahora contar con mejores condiciones. Tocará ir hacia atrás para mejorar ahora sí las condiciones agronómicas en cuanto al manejo de los cultivos, para que estos puedan ser más productivos. Ahora vendrán posiblemente variedades mejoradas, posiblemente el manejo agronómico conveniente, las prácticas culturales, el tema de quizás en torno a las épocas de siembra, las épocas de cosecha, para poder aprovechar ventanas de cultivo, de cosecha, y poder insertar ese cultivo ya o esa producción en su momento conveniente. Entonces, aquí vamos poco a poco prácticamente sirviéndoles a todos. Y me llama la atención, ministro, que usted habla de historias de éxito que se encuentran geográficamente en las áreas priorizadas por el Gabinete de Desarrollo Rural. Hablábamos del Valle del Polochic y hablábamos también de Petén, y de estas historias de éxito también tenemos aquí algunas, ¿verdad, Gaby? Claro que sí, y me llamaba también mucho la atención que hablábamos acerca de la asociatividad, ¿verdad? Y vamos a conocer un poco más acerca de estos ejemplos que están sucediendo ya, así como estos que usted mencionaba, y vamos a conocerlos en nuestro próximo segmento. El productor destacado. Esta semana vamos a escuchar y vamos a conocer la historia de un grupo de mujeres productoras que se encuentran en el Jícaro, El Progreso. Ellas han aprendido a producir diferentes cultivos con técnicas que les enseñan precisamente los extensionistas del MAGA. Conozcámoslas. A 100 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el Jícaro, El Progreso, funcionan 16 centros de aprendizaje para el desarrollo rural, CADER. Uno de ellos es dirigido por doña Hilda Esperanza Zahuil, de la aldea Ojo de Agua. Ella es una mujer de 48 años que encontró la posibilidad para mejorar su seguridad alimentaria y la de sus vecinas con el apoyo del MAGA. Empezamos mujeres y venimos a limpiar,
a quitar piedras, arrancar monte, y los del MAGA vinieron, nos venían a apoyar con semilla, empezó a producir nuestras hortalizas. Los resultados son evidentes y benefician a cerca de 300 familias en el municipio. De aquí lo que sacamos es cilantro, hay berenjena, pepino, tomate, acelga, cebolla, chipilín, brócoli, repollo. La verdad que hay variedad de verdura. Lo que comprábamos nosotros mismos lo estamos cortando, ya no lo compramos. Y hay personas que siembran y lo venden. La verdad que sí, es algo que nos ha cambiado bastante. A veces yo llevo acelga y a veces llevo chipilín, quilete, cebolla, cilantro. Ay, mamá me dice, ya no lo compramos, ¿verdad? Ya tenemos para... Sí, mija, le digo. Y yo estoy agradecida, a pensar en mis años, yo estoy activa, ¿va? Porque a mí me gusta. La política general de gobierno se hace realidad a través de estas acciones que impulsan el desarrollo rural. Muy motivadoras escuchar estas historias y los testimonios de estas mujeres que están produciendo ya en su comunidad y no solamente para la subsistencia, sino esto ya les permite ir generando más ingresos. Nos gustaría que nos comentara, tenemos entendido que usted participó en la inauguración de un huerto comunal en el Jícaro. Cuéntenos su experiencia y cómo usted ve esta forma de producción en la comunidad. Bueno, primero es, digamos, un centro de convergencia donde las mujeres llegan primero con una necesidad, primero a desarrollar una cierta habilidad, luego poco a poco van adquiriendo conocimiento y destreza. Ese centro se convierte prácticamente como una escuela técnica, ¿verdad? Que también se comparte con una visión similar con el Ministerio de Educación. Este centro entonces, al ser un huerto comunitario, les permite prácticamente producir algo en un espacio que gracias a Dios la municipalidad ha brindado, y a través de ello entonces ahora las señoras pueden contar, digamos, con una producción básica para que su hogar pueda contar con mejores recursos. Y acá no es un misterio, ¿verdad? Todos hemos consumido alguna vez un arrocito con chipilín, ¿verdad? Sí. Hemos comido un poquito con loroco, posiblemente una sopita de acelgas. Entonces, sí, se antoja. ¿No? Sonaba bien todo el menú que describió el ministro. Y es que, les soy honesto, yo vengo de un hogar así, justamente, donde, pues, en este caso, mi señora madre, pues a punta de las limitaciones, encontró en hierbas, encontró en distintas formas cómo poder alimentarnos, ¿verdad? Darnos de comer a nosotros, sus 6 hijos. Entonces logró reunirnos, pero también es conocer, por ejemplo, mi suegra también, que exactamente hace lo mismo, ¿verdad? Entonces esta es una cultura a nivel nacional. Y un valor nutricional increíble en este tipo de alimentos. Ministro, y la última de este tema que le contaba de su experiencia o de anécdotas que le preguntábamos, ¿con qué sentimiento, con qué sensación regresa el ministro de estas giras de trabajo al ver que los productores, como usted dice, ya no están solo con algunas limitaciones a obtener un poquito para el día, sino ya tienen estos espacios, ya pueden producir más, algunos ya comercializan? ¿Con qué sensación regresa el ministro después de estas giras? Bueno, primero con la ilusión de poder buscar más recursos, ¿verdad? Porque pues de pronto uno sabe que hay limitaciones en cuanto a la disponibilidad del recurso, pero sabiéndolo aprovechar, seguro puede provocar un cambio sustantivo. Y vuelvo a repetir, en la ruralidad de nuestras acciones puede lograrse lo que quizás los jóvenes hoy en día no han encontrado, era un motivo por el cual se pueden quedar aquí en el campo, un motivo para poder insertarse en la sociedad. Algunas veces se mira como que es un trabajo muy, muy duro, pero es un trabajo de mucha satisfacción, sobre todo poner alimentos en la mesa, a pesar de tanto sacrificio, a pesar de muchas cosas en contra. Saber que quizás el esfuerzo que se hizo por preparar una tierra, por sembrar, por cuidar un cultivo, finalmente se transforma o en un poco de comida o quizás en un poco de recursos económicos para poder enfrentar a alguna condición, pues antes no se tenía, ahora se tiene.
nuestras hierbas locales, pueden ser bastante alicientes, digamos, en este caso como un recurso valioso. Aquí a través del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional se impulsa este tipo de enfoque, este tipo de huertos. Sinceramente le permiten no solo a la madre, ¿verdad?, como miembro de hogar, sino también a los hijos, porque también participan eventualmente hijos también acá, ¿verdad?, a aprender. Y aquí también funcionan los huertos escolares, ¿verdad?, que esto prácticamente se traslada ya a las escuelas, donde se traslada la forma de cómo producir alimentos. Y yo creo que esto debería ser una materia básica acá en nuestro país. Incluirla en el pensum de estudios. Porque si algo deberíamos saber todos es saber producir alimentos, algún tipo de alimento, sea una hierba, sea un grano, sea un fruto. Esto es importante. Y a esos estudiantes convertirse en entes multiplicadores, ¿verdad? Cada uno ya va a su casa y ya no son 100 alumnos, sino cada uno tiene 4 o 5 miembros en su familia y hay 500 guatemaltecos que podrían producir, ¿verdad? Y aquí yo sí destaco la labor de nuestros extensionistas, ¿verdad?, que han dado un acompañamiento de una forma paciente para poder llegar, algunas veces, vuelvo a repetir, con ciertas limitaciones, porque es imposible tratar de enfrentarse pues a una demanda creciente, muy grande. Pero sí se está haciendo, ¿verdad? Y entonces creo que, digamos, los referentes son, para un productor que practica agricultura familiar, un mercado de referencia, el de la alimentación escolar. Tienen bastante grande un mercado que el gobierno, gracias a Dios, a través de alguna ley, en este caso la ley del programa de alimentación escolar, ha creado. Es una oportunidad para encontrar medios de subsistencia. Para nuestros productores, ya que practican una agricultura comercial, entonces también el mercado puede ser nacional o extranjero, poder encontrar eso, ¿verdad? Siempre el motor para ir mejorando constantemente. Entonces el mercado lo tenemos que estudiar bien, lo tenemos que conocer bien para poder aprovechar esas pequeñas oportunidades. Y yo creo que vale la pena también, ministro, llamar a la conciencia del guatemalteco, porque nosotros recibimos un plato servido con una delicia llena de ingredientes, pero de acuerdo a estimaciones, el 70% de esos alimentos, de esos productos que nosotros consumimos vienen de ese sector, de la agricultura familiar. Y necesitamos también contar las buenas noticias, como dice un eslogan de gobierno. Y ya se nos está terminando el tiempo, ministro, pero antes quisiéramos saber qué piensa usted de este espacio que hoy estamos creando, este podcast MAGA, para llegar a la gente y poderles mostrar todo ese trabajo en la producción de proteína animal, en la producción de proteína vegetal, de los frutos, de los productos de exportación. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ve este podcast MAGA que hoy inicia y que esperamos sea el primero de muchos programas? Pues para mí, digamos, es un espacio de mucha ilusión. Es un campo que va a permitir crecer y hacer crecer tantos sueños. Estamos hablando de productores que seguramente en algún momento se van a conectar y nos van a lanzar alguna pregunta, porque vamos a tener invitados que probablemente van a estar interactuando con temas específicos. Entonces, este es un lugar de intercambio de información, este es un lugar de intercambio de conocimientos, de intercambio de saberes y aprenderes. Entonces, es clave que este tipo de condición, en este caso nuestro podcast MAGA, pueda abrirse, ¿verdad? Y que le dé oportunidad a nuestros productores de interactuar, ¿verdad? Va a venir academia, van a venir exportadores, van a venir productores. O sea, esto da para mucho. Y lo que tenemos que hacer es prácticamente encontrar los temas convenientes para poder impactar de una forma pronta en nuestros productores, agricultores familiares o agricultores comerciales. Entonces, tienen sinceramente una joya también, así como está nuestro oro verde. Pues aquí tenemos también un tesoro. Este es un oro, porque van a influir grandemente en nuestros productores. Así como hablábamos hace un momento de la importancia de educar y de enseñar a los niños, ¿no? Este también es un espacio precisamente que busca, como usted lo decía, conectar, enseñar y transmitir esos conocimientos desde el tema agropecuario a la gente, ya hacerlos más propios, ¿verdad? Y en ese sentido, ministro, a nosotros nos gustaría saber por qué el ministro de León, para él es importante la comunicación durante su gestión. Que quiero decirlo antes que el ministro responda. El ministro es impulsor de esta estrategia de comunicación de este podcast MAGA, así que ahora sí podemos escuchar la respuesta. Ok. Lo principal para mí es
evidenciar el trabajo que nuestro ministerio está haciendo. Hay mucho que mostrar y hacemos un trabajo arduo que lo mejor que podemos hacer es compartirlo a través de las distintas plataformas. Aquí va a ser una comunicación pues auditiva, posiblemente en medios virtuales, pero tenemos tanto por mostrar y sobre todo vamos a comunicar información de actualidad, vamos a poder conectar, en este caso, con necesidades puntuales. Necesitamos mostrar de acuerdo a visiones que posiblemente expertos puedan venir a acompañarnos en estos foros para poder orientar bien a nuestros productores. Entonces, este tipo de segmentos, digamos, en esta estrategia, el elemento podcast forma parte, es un eslabón, porque veníamos hablando de videos, veníamos hablando de infografías, veníamos hablando prácticamente de este espacio de podcast, veníamos hablando de bibliotecas virtuales, o sea, todo es generar información para que el sector pueda disponer de información. Un sector mejor informado es un sector que puede actuar mejor, es un sector que puede aprovechar mejores condiciones, es un sector que puede competir mejor, es un sector que puede decir a los jóvenes que hay grandes oportunidades en este país. Es un sector entonces que ahora puede decir, inclusive puede demandar mejores cosas puntuales, ¿verdad? Ahora podemos decir, bueno, ahora podemos necesitar educación técnica con otro tipo de nivel o con otro tipo de enfoque. Entonces, ahora seguramente, Dios permita, vamos a tener actores, ¿verdad? Por ahí aparecerán las escuelas técnicas como la ENCA, como las CEFAS, los JOLES, ¿verdad? O sea, hay muchas escuelas, les cuento. Tenemos 19 escuelas técnicas, las universidades conectando también, porque necesitamos que nuestros jóvenes técnicos continúen su proceso de formación. En la medida en que ellos vayan puliendo sus habilidades, vayan profundizando sus conocimientos, seguramente vamos a hacer que este país vaya llegando a otros tipos de horizontes. Y lo importante para que es que se vale soñar. Pero sí, así como se vale soñar, hay que hacer el esfuerzo por construir el sueño. Hay que trabajar. Sí, porque también sí. eso hay que hacer. Sí. Y les garantizo que si nosotros compartimos el sueño, seguramente llegamos muy lejos. Y vamos a poner de moda la agricultura a través de eso, sí, ténganlo por seguro. Y seguramente pues esta va a ser una plataforma, como bien dice el señor ministro, abierta a todos los sectores, a todos quienes quieran pues obviamente ya invitados, vincularse a este espacio para precisamente ser esos agentes multiplicadores de conocimiento, pues está abierto, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con el esquema de este podcast, vamos a presentar también otro segmento que tenemos dentro de este espacio. La nota de la semana. Las lluvias reportadas en los últimos días han causado alerta en el sector agropecuario. A continuación, los detalles de las acciones que implementa el MAGA. El fenómeno del Niño que está afectando a la región, este año es un año atípico en este fenómeno. Tenemos reportados 18.005 familias que corresponden a 12.742 hectáreas de cultivos afectados, y por exceso de lluvia 1.096 familias con 406 hectáreas de cultivos dañados. Nosotros en el MAGA estamos en constante monitoreo para poder actualizar esta información. Adicionalmente también se está monitoreando de acuerdo al seguro agropecuario que el MAGA ha ofrecido a agricultores, y que en caso de daños a la producción agrícola puedan tener una indemnización de parte de la aseguradora para que restituyan su capacidad productiva. Bien, y esto es la nota de la semana, alerta por las lluvias. Ya conocemos, usted, señor ministro, también lo mencionaba hace unos minutos dentro de este programa, los dos fenómenos climáticos que se están dando en el país, ¿verdad? O sea, está el efecto del Niño, pues con una sequía, pero que también hay departamentos que han sido afectados por exceso de lluvia. Entonces es importante que estemos atentos a estas recomendaciones, a estos monitoreos que precisamente nos van a ir marcando la pauta para
poder ir brindando una mejor atención en campo. Y también es importante que no nos dejemos engañar, que nos informemos únicamente por los canales oficiales y por las instituciones que están en el monitoreo de todos estos fenómenos. En el caso del Ministerio de Agricultura, les recuerdo, nos pueden seguir en Facebook en maga.gt, Instagram nos encuentran como Maga Guatemala, en X o Twitter como @Maga Guatemala, TikTok Maga Guatemala y YouTube Guatemaga. Se nos ha acabado el tiempo de este primer episodio de este podcast, que lo repetimos, es el primero de muchos en el nombre de Dios, pero queremos salirnos un poco del protocolo. Solo para ir aterrizando, conclusiones, señor ministro, usted es el primer invitado de este programa, sus conclusiones finales y pues si quiere dejar algún mensaje a la población guatemalteca. Sí, bueno, primero emocionado por esta nueva plataforma, porque nos va a permitir comunicar. Ya no solo saldremos con cápsulas, videos cortos, nuestro MAGA en 3 minutos, que es muy efectivo y muy bueno, por cierto. Ahora vamos a tener una plataforma que entiendo yo más amplia, porque vamos a poder abordar temas con mayor profundidad. A detalle. Sí, vamos a tener, pues ahorita tengo yo la fortuna de ser el primer invitado, pero seguramente van a venir invitados diversos y sobre todo va a ser muy rico cuando tengamos a 2 o 3 invitados en simultáneo, para que se den aquellos análisis desde distintos tipos de vista, para que podamos presentar alguna recomendación y sobre todo para abordar los temas de forma integral. Y acá entonces a nuestra población, ya lo mencionaba Ángel, ¿verdad? Sabernos informar. Informarnos por este medio va a ser sano porque va a haber un intercambio técnico, seguro, ¿verdad? Los canales también para poder recoger información de orden climático que nos mencionaba Byron. Entonces acá es clave que nosotros podamos decir, bueno, el MAGA está generando información técnica de alta calidad y déjenme decirles, tenemos un muy buen referente de información agroclimática a nivel regional, tan bueno que gracias a Dios el gobierno americano lo tiene de referencia para poder recoger la información que se genera en el país. Excelente. Entonces ustedes pues ahora tienen el reto, porque en ustedes está armar prácticamente la agenda para abordar los temas, ¿verdad? Entonces Gaby, Esvin, Ángel, Byron y todos los demás que están participando en este proyecto de innovación, de conectividad, ahora estamos construyendo un puente virtual. Entonces este puente seguramente nos va a llevar a distintos lugares, sí, ¿verdad? Entonces sabremos nosotros pues, a futuro lo que va a hacer este tipo de información en el agro. Seguramente van a venir gremiales, van a haber gente, vuelvo a repetir, académicos, van a haber jóvenes posiblemente acá. Entonces esta es una plataforma muy sana, muy bonita. Primero agradezco a Dios y les agradezco a ustedes que se hayan tomado en serio el reto, porque ahora pues contaremos con un nuevo espacio para brindar información a nuestra gente, a nuestros productores, y vamos a hacer juntos de que este sueño pues tenga su impacto realmente en el agro. Gracias a usted, ministro, primero por todo el apoyo que nos ha brindado, segundo por aceptar esta invitación de ser el primero de entrar a esta cabina y de aceptar el reto, y por supuesto agradecerle también a usted que nos está escuchando, ya sea en el automóvil, en su oficina, en su casa. Gracias por el tiempo, por haber escuchado este primer episodio, y pues sí, teníamos que escuchar las conclusiones, ¿verdad, Edwin? Sí, definitivamente. Y entonces ahora sí, vamos a romper un poquito el protocolo y vamos a pedir que nos haga el favor y que todos es el primer episodio, entonces tenemos que hacer la inauguración. A nuestro amigo operador, tal vez un poquito más de volumen, que vamos a estar de pie. Tenemos que hacerlo. Vamos a hacer el corte oficial de la cinta, si quiere, Gaby. Es que todo huele a nuevo aquí. Estamos estrenando. Señor ministro, por favor, si nos hace el honor. Cuando usted quiera. Con esto llegamos al final de este primer episodio. Este fue nuestro primer episodio, nos vemos.